Muy buenas tardes, días desde Granada, desde España. Quiero agradecer al profesor Arturo Villarreal la invitación a participar en este coloquio en línea que las circunstancias nos están imponiendo sobre el camino de tierra adentro de Zacatecas a Texas, el primer conversatorio en línea que se está llevando a cabo. Y bueno, la propuesta que en su momento le hice al profesor Villarreal cuando me habló de esta iniciativa, sobre todo porque ya me mandaba unas líneas generales sobre qué se iba a tratar, era plantear un primer tema, una primera aproximación, sobre todo en relación a lo que es el itinerario cultural. Yo le planteaba un título, Caminos de ida y vuelta, como los itinerarios culturales como figura patrimonial, sobre todo porque habían supuesto o han supuesto desde un punto de vista de la percepción del patrimonio en prácticamente los últimos ya casi 40 años, una innovación respecto a una visión singular, aislada del patrimonio, que solo en los contextos de los centros históricos, pues bueno, encontraban de alguna manera una ambientación que con figuras como el entorno de los bienes patrimoniales pues se podría dar. La reflexión que yo le quería hacer sobre todo, y le planteaba al profesor Villarreal, era fundamentalmente en torno a la necesidad de considerar la figura del itinerario. Vengo colaborando con el proyecto de Santa María del Rosario, de la Hacienda de Santa María del Rosario, con Ana Sofía Rodríguez Cepeda, con el propio profesor Villarreal, desde hace años. Como digo, la necesidad sobre todo de tener muy en cuenta y muy claro, sobre todo la complejidad y la diversidad que implica hablar de itinerario cultural. Sobre todo porque, bueno, desde la propia UNESCO, desde los años 90, instituciones como la Unión Europea desde los años 80 del siglo pasado, se quiere valorar sobre todo esta posibilidad de figura patrimonial, como una realidad que indudablemente represente un reconocimiento a la evolución que la sociedad tiene respecto a lo que ha sido la herencia cultural y que en definitiva no deja de ser más que un testimonio de una evolución que se inicia prácticamente en la primera mitad del siglo XX y que hoy en día, pues bueno, nos hace hablar de patrimonios de distinta naturaleza, material, inmaterial y sobre todo patrimonios de distinta diversidad, sean patrimonios arqueológicos, patrimonios históricos, patrimonios etnológicos y que, bueno, no dejan de ser más que una necesidad a responder ante una sociedad cada vez más formada y más demandante. Esta primera reflexión que quiero lanzar y que sirva de antesala al resto de, de charlas que vengan de mí, indudablemente lo que quiere es sobre todo incidir en una figura, vamos a decir, en una posibilidad de reconocimiento patrimonial que está en los últimos años teniendo una enorme trascendencia, a tal punto incluso que muchas de las últimas propuestas que la propia UNESCO está impulsando no solo llevan el epíteto de itinerario cultural, sino que incorporan otra figura que también aparece vinculada con esta, en algunos casos creando cierta confusión, que es la de paisaje cultural, que implican fundamentalmente desde cuestiones de valoración y mecanismos de protección complejos, que, insisto, van más allá de la individualidad que puede ser un edificio, la protección de incluso un área urbana que, bueno, ante todo suponen básicamente tener una limitación mucho más clara. En cualquier caso, como digo, hoy en día los itinerarios culturales conforman una de las formas patrimoniales más reconocidas, más recurrentes. Se llega incluso a intentar diferenciar entre la figura de patrimonio patrimonial entre itinerario cultural y ruta turística, que en el fondo conllevan sobre todo problemas de valoración respecto a los elementos que la componen. Y luego, indudablemente, como digo, es prácticamente una de las formas bueno, de patrimoniales que implica todo una confusión respecto a su reconocimiento, pero fundamentalmente por la enorme diversidad de elementos que incluyen, que engloba,
que de alguna manera hay quien habla incluso de los itinerarios culturales como una figura que abarca masas patrimoniales que llegan a trascender el valor material en sí mismas e incluso obligar a un reconocimiento, bueno, pues del protagonista que genera prácticamente la existencia de esos canales que ahora comentaremos de difusión, que es el ser humano, en sus propias acciones, en sus propias relaciones, en su propia actividad, dándole sentido incluso por encima de la propia materialidad y de los espacios en los que se desarrollan esas actividades, a lo que es ese itinerario, ese hilo conductor que estamos viendo. En cualquier caso, como digo, de alguna manera, esta concepción de bien cultural implica sobre todo una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Por un lado, implica, como digo, la confrontación entre itinerario cultural y ruta turística, que, bueno, de alguna forma, sobre todo, como digo, es una cuestión de percepción respecto a cómo se puede llegar a construir el discurso que va a vincular a una serie de elementos patrimoniales que podríamos definir prácticamente que por un lado se llevan a cabo de forma natural, de forma consensuada con el propio desarrollo histórico del ámbito que se quiere delimitar, mientras que el de la ruta histórica es una artificialidad, es una construcción artificial a partir de unos hitos patrimoniales que por una cuestión de similitud permiten de alguna manera definir recorridos que también, bueno, pueden de alguna forma servir sobre todo para una aproximación a esas cuestiones patrimoniales. En segundo lugar, se trata de un elemento que además implica cierta confusión para algunos con esa figura del paisaje cultural, en tanto que, bueno, que itinerarios y con un personaje o con un protagonista indudable, que es el ser humano, de alguna manera llega a, bueno, a equipararse a otra percepción del patrimonio en la que podríamos llegar a discutir la naturaleza diferenciadora respecto al itinerario como una componente lineal en torno a un camino, en torno a un recorrido, en torno a una ruta histórica, mientras que el paisaje implicaría, vamos a decirlo así, una cuestión mucho más superficial, mucho más amplia, independientemente incluso de la incorporación, tanto en lo que es la cuestión de itinerario como en la cuestión del paisaje, de lo que se vienen a llamar las zonas de amortiguamiento, que vienen a ser una especie de paraguas, de zonas perimetrales que de alguna manera aíslan, protegen y permiten circunscribir el ámbito de protección. Y luego, por otro lado, de alguna manera también el itinerario cultural hay que tenerlo en cuenta no solo por esa relación con la ruta, no solo por esa relación con el paisaje cultural, sino también hay que tener en cuenta que está exigiendo o que exigiría cierta novedad en los mecanismos de protección, en tanto que, bueno, de alguna forma prácticamente estaríamos hablando de una figura patrimonial que presenta una paradoja, insisto, respecto a lo que hasta los años 90 se venía definiendo, y es sobre todo su carácter supranacional. Los itinerarios, en la inmensa mayoría de los casos, y el caso de México puede ser el relevante y evidente por itinerarios como el Camino Real de Tierra Adentro, como ese Camino Real de tierra afuera o el del Camino Real de Texas que tanta reflexión nos está llevando a cabo, o el camino misionero que implica fundamentalmente la inevitable relación y vínculo con unos Estados Unidos como territorio nacional que indudablemente a partir de su conformación en el siglo XVIII se convierten en un elemento que, bueno, está ahí y que, con el que indudablemente hay que vincular. Sea como fuera, sin duda alguna, los itinerarios culturales son hoy en día una de las tipologías de bien cultural más complejas, más integradoras de lo que se viene a denominar patrimonio cultural. Una figura, digamos, una construcción que indudablemente es bueno, artificial en tanto que es concebida desde un punto de vista de la percepción de una realidad, de una herencia cultural, pero que indudablemente incluye a un conjunto de bienes diverso
en prácticamente absolutamente todas las posibilidades que hoy en día se recogen en cualquier legislación de protección respecto a estos componentes, y en donde evidentemente se identifican, porque al final y en definitiva es lo que le va a dar cuerpo, una serie de valores más o menos comunes. Podríamos decir que se trata de un conjunto de componentes en los que de alguna manera hay un elemento, un común denominador que les da sentido, y luego sobre todo, de alguna manera, un conjunto diverso, pero que puede formalizarse bajo la figura y bajo la, si queremos, la estructura de lo que hoy en día entendemos por itinerario cultural. Como decía anteriormente, esta figura es interesante porque creo que requiere y que obliga en cualquiera de las aproximaciones que se quieran hacer, en cualquiera de las selecciones que podamos tomar para entender lo que eran estos recorridos, estos itinerarios que ahora definiré. Hay una convención en Madrid en la primera década de este siglo, que creo que es la más acertada de todos, incluso más que la del Comité Internacional de Itinerarios Culturales y la que luego posteriormente recoge el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en tanto que no deja fuera ningún elemento que lo puedan constituir. Como digo, indudablemente estas figuras presentan una complejidad que sobre todo obliga al menos a que una vez o a pesar de que se haga una selección respecto al tipo patrimonial que elegimos para aproximarnos a su conocimiento, llámese por ejemplo las haciendas del Camino Real de Texas como un elemento exclusivo, indudablemente no puede hacer que nos olvidemos de las otras referencias, por ejemplo, territoriales, que dan sentido simplemente a la mera existencia de la hacienda en un lugar concreto. Con lo cual, de alguna manera, evitamos sobre todo tener una aproximación parcial a su conocimiento. Todos sabemos que el punto inicial de la reflexión de la UNESCO en torno a esta figura parte de 1993. Hay un punto anterior que me parece muy interesante y muy sugerente, pero en 1993, cuando se lleva a cabo, podríamos decir, la primera reflexión, sobre todo por la declaración del Camino de Santiago como itinerario cultural, y en donde de alguna manera, bueno, pues prácticamente se pone en evidencia sobre todo ese carácter diverso de la figura patrimonial y que indudablemente se alejaba de esa visión unitaria que hasta ese momento se podía tener. E insisto, unas visiones que indudablemente en muchos casos implicaba en el hipotético ejemplo que pudiéramos tomar, llámese una catedral, llámese un elemento, una arquitectura defensiva, una arquitectura militar, una arquitectura palaciega, indudablemente implicaba todo el contexto, todo ese entorno urbano o ese entorno del bien cultural, pero indudablemente, como digo, en cualquier caso, la declaración del Camino de Santiago lo que ponía de manifiesto era sobre todo, como digo, prácticamente el hecho de esa enorme diversidad de elementos patrimoniales que se incluyen dentro de la figura de itinerario cultural. Hasta tal punto que incluso el primer intento de definición que se lleva a cabo en el Centro del Patrimonio Mundial en el año 2004, todavía se dejan fuera elementos que hoy en día se consideran indispensables en cualquier definición de un itinerario cultural. Leo textualmente que en el anexo 23 de esa reunión se dice que una ruta patrimonial, se hablaba en ese momento de ruta patrimonial, estaba compuesta por elementos materiales. Se eliminaba, o sea, todavía no se percibía la importancia que a día de hoy en algunos casos es hasta superior a la contextualización material, aquellos elementos materiales cuyo valor cultural, y aquí sí es interesante porque es un elemento que empieza a aparecer prácticamente en todos los intentos de definición, proveniente de los intercambios y del diálogo multidimensional entre países y regiones que ilustran las interacciones de movimiento a lo largo del itinerario, tanto en el espacio como en el tiempo. Insisto, como digo, que es interesante porque habla de intercambio, habla de continuidad, y lo digo esto por la pelea que siempre tenemos por intentar definir, bueno, un recorrido como el Camino Real de Texas, que no es un solo itinerario, que se bifurca en determinados momentos, que cambia de orientación y de recorrido por circunstancias múltiples, amenazas bélicas, presión de los grupos indígenas, etcétera, etcétera, y que, como digo, sobre todo, fundamentalmente, hablan básicamente de un elemento, insisto, de intercambio, de continuidad,
que es multidimensional en cuanto incluye prácticamente cualquier valoración y cualquier percepción que implique y que explique fundamentalmente la persistencia y la existencia de ese recorrido, y al que se le añaden una especie de aderezo, pues prácticamente una serie de, bueno, vamos a llamarle de valores, que pueden ser religiosos, podemos aproximarnos al camino real, en este caso lo voy a poner como referencia porque puede ser el más presente, pero podemos tener una aproximación al camino real de Texas por su componente religioso, por su componente comercial, por su componente administrativo, en cuanto a elemento necesario para un control de una frontera tremendamente fluctuante en un momento dado, sobre todo por la presión indígena y de potencias europeas, sobre todo como Inglaterra o Francia, que estaban desde prácticamente ese contexto del Mississippi, amenazando y presionando a la presencia española en ese contexto, en ese ámbito específico, e insisto, como digo, no es más que reflejo de esa realidad. Sea como fuere, indudablemente hay otro intento de definición, vamos a decirlo así, sobre todo, indudablemente a partir del reconocimiento de esa dimensión supranacional y además con un componente muy interesante que ahora después voy a señalar, que me parece muy sugerente, sobre todo por los tiempos en los que estamos viviendo, y que en definitiva, como digo, de alguna manera prácticamente viene sobre todo a incorporarse a esa necesidad o a ese paulatino intento por ir complementando una definición que, insisto, en el año 2003, en una de las reuniones que se realiza en Madrid dentro del amparo del Comité Internacional de Itinerarios Culturales, es un poco larga, pero creo que es muy expresiva de lo que, y muy representativa de lo que quiero decir. Yo creo que recoge prácticamente lo que debe de ser entendido como un itinerario cultural, que no una ruta turística. Insisto que la diferenciación vendría dada por el componente histórico que le da coexistencia a uno y la artificialidad o la necesidad o una construcción posterior con la que se dota a una serie de elementos patrimoniales con los que se les puede o con los que se le dota de un sentido unitario por cuestiones de valoración, de apreciación, etcétera, etcétera. En Madrid se define el itinerario cultural de esta siguiente manera. Dice, todavía no, toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo. Estoy pensando, por ejemplo, en el Mississippi, estoy pensando, por ejemplo, en el río Balsa, estoy pensando, por ejemplo, en el Usumacinta, estoy pensando, por ejemplo, en el Danubio, estoy pensando, por ejemplo, en el Amazonas. Aquí en España se hizo hace mucho tiempo una serie que recorría el país siguiendo sus principales ríos, el Duero, el Ebro, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, y era tremendamente representativa de la historia del territorio, ¿no? Insisto, toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica que reúna las siguientes características: ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos. La ruta de la seda era una vía de comunicación rica, diversa e intensa, que durante prácticamente más de 1500 años puso en contacto Oriente con Occidente, o Occidente con Oriente, como queramos verlo, desde una perspectiva europea. Hoy ya no se lleva ni siquiera esas valoraciones. En segundo lugar, que, y conocimiento y valores reflejo de movimientos interactivos, personas, así como intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimiento y valores dentro de un país o entre varios países y regiones, a lo largo de considerables periodos de tiempo. Y segundo, haber generado una fecundación múltiple y recíproca de las culturas en el espacio y en el tiempo, que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como intangible. Creo que, de alguna manera, esta declaración de Madrid reúne tanto la naturaleza del recorrido terrestre o acuático. Siempre se nos olvida que hay una ruta de la seda marítima, que curiosamente sustituía a la terrestre cuando los conflictos bélicos impedían que el recorrido por tierra se pudiera llevar a cabo, y que sobre todo reconoce el tránsito de personas, pero con una persona que viaja. Viajan ideas, viajan objetos, viajan hasta enfermedades, y nunca mejor dicho, en un momento como el actual,
y luego, sobre todo, que implican una relación recíproca entre territorios. Es decir, no hay una unidireccionalidad. Cuando hablamos del Camino Real de Texas, tenemos que pensar en las gentes que iban y las gentes que venían. En el intercambio con el profesor Villarreal lo hemos hablado, en Saltillo, en Monterrey, había parianes. Y los parianes no eran más que un concepto de mercado asiático, filipino, que se instaura en México a partir del siglo XVI. Tenemos el parián de Tlaquepaque, tenemos el parián de Puebla, los parianes como espacio, pero sobre todo como reflejo de una interacción, en este caso incluso asiática, en un recorrido que incluso está intentando ser declarado también como itinerario cultural del Galeón de Manila, y que hacía, por ejemplo, que en Saltilla hubiera hasta vestuario japonés, es decir, estamos hablando de kimonos registrados documentalmente, e incluso mantones de Manila, que indudablemente llegaban, en el caso concreto de Saltillo, sin duda alguna, a partir de la feria de San Juan de Lagos, y que de alguna manera habría una línea de expansión de toda una mercadería que llegaba a Acapulco, que se distribuía. Bueno, no perdamos de vista que había una feria en Pátzcuaro fundamental, que habla de la influencia oriental en muchas de las artes, de las artesanías michoacanas, precisamente por ello, y que indudablemente explica muchos de los componentes que nos podemos encontrar en un territorio tan alejado del Pacífico como pueda ser en este momento el de Coahuila, con ciudades como Saltillo y como Monterrey. En cualquier caso, y partiendo de lo que esa idea de lo que es el itinerario cultural, tenemos que, por un lado, tener en cuenta que hay que, cuando intentemos definirlo, cuando intentemos entenderlo, considerar su dimensión territorial actual, sea nacional o internacional. Puede haber itinerarios que no salgan de un país. Por ejemplo, el itinerario que iba de Acapulco a México y de México a Veracruz, eso es un itinerario cultural. El hoy muy presente itinerario que recorre Cortés desde Veracruz a México, eso es un itinerario cultural, o podría entenderse como tal. Y luego, sobre todo, el marco físico, insisto, de los mismos, en cuanto a terrestres o acuáticos, y que en definitiva, pues bueno, de alguna manera hablan de la, digamos, complejidad y de la realidad que de alguna manera tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, tenemos también que valorar la naturaleza patrimonial de los itinerarios, es decir, el componente, o en esa naturaleza tendríamos que distinguir una serie de elementos a llamarles la atención. Por un lado, el que un itinerario, para ser identificado como tal, pueda ser de alguna manera prácticamente definido desde un punto de vista físico. Eso de alguna manera es fácil, por ejemplo, en el Camino de Santiago, aunque luego hay unos brazos mozárabes que provienen del sur de la península muy sugerentes que hay que tener en cuenta. No olvidemos que yo vivo en una ciudad que no tuvo edad media cristiana, mientras que el Camino de Santiago se estaba definiendo como tal en el siglo XI. Aquí se estaban definiendo los primeros reinos taifas, y nunca perdamos de vista que el último periodo del califato cordobés, con figuras como Almanzor, tuvieron episodios como, por ejemplo, la entrada en Santiago de Compostela y la destrucción de la iglesia prerrománica que está debajo de la actual iglesia, de lo que es la Basílica de Santiago de Compostela. Y por lo tanto, insisto, sería una cuestión muy, muy a tener en cuenta, y sobre todo porque de alguna forma no todos se pueden definir como tales y de una manera tan clara. Y vuelvo al caso de los caminos reales, en este caso tanto del Camino Real de Tierra Adentro como el Camino Real de Texas, en tanto que en un momento dado tienen un conjunto claro, de ramificaciones. Y luego, sobre todo, dos cuestiones más. Por un lado, la necesidad de, cuando intentemos identificarlos, de considerar sobre todo el, la capacidad integradora de todas las tipologías de bienes que deben incluirse, es decir, a tal punto que aquí el todo, el concepto de itinerario, sobrepasa a la calidad de cada una de las tipologías patrimoniales que individualmente pudiéramos identificar. Poniéndolo de una manera clara, a mí no me interesarían en un trabajo de itinerario la calidad de las 7 catedrales de las 7 ciudades por las que pasara ese itinerario. Me interesa más como recorrido que como componente. Y luego, sobre todo,
la necesidad de identificar la importancia de los elementos inmateriales, de los elementos intangibles, a tal punto, en muchos casos, los itinerarios culturales son importantes por las acciones del ser humano como grupo social, como sociedad, más que la propia materialidad de los espacios en los que ocurre. Que de alguna manera, bueno, insisto, lo único que hace es que uno no puede conformarse con una sola aproximación, sino que hay que buscar un equilibrio ante el casi previo reconocimiento de la complejidad de componentes o la diversidad de componentes ante los que me voy a enfrentar. En cualquier caso, lo que hoy en día podríamos decir es que los itinerarios en cuanto a espacios de conexión, espacios de difusión, espacios de relación, encierran desde un punto de vista de sus valores, podríamos decir que por un lado atesoran un reconocimiento al desarrollo de unos intercambios constantes entre territorios. Esto lo digo con toda la intención, sobre todo porque si queremos trabajar con los caminos reales en México hay que irremediablemente trabajar con Estados Unidos, porque el camino real no se queda en la frontera. Yo siempre lo digo y en algún momento lo he podido comentar allá en México. Las fronteras son elementos artificiales, son líneas en un papel que nunca existieron, o no existieron siempre, perdón, no existieron siempre. En segundo lugar, en cuanto a valores patrimoniales, indudablemente son representativos de ese concepto de cultura o de civilización en cuanto a que, bueno, conforman un episodio representativo de la construcción de las distintas sociedades que se ponen en relación a partir de esos itinerarios. Eso implica fundamentalmente un elemento particular y peligroso si no se lleva o si no se sabe llevar a buen puerto, y sobre todo que es el de que a partir de los itinerarios normalmente se hace una reinterpretación histórica en el sentido de que solamente se quiere ver lo positivo de los procesos de intercambio, pero indudablemente implicaron también procesos de sometimiento, procesos de victoria, procesos de sometimiento. Algunos textos hablan, por ejemplo, de la dificultad de vender el lado positivo de un itinerario que hoy en día está reconocido, que se está construyendo y en el que se están incorporando muchos países, como es el itinerario de la esclavitud, de los esclavos, ¿de acuerdo? Y eso indudablemente, es decir, y obviamente no vamos a ponernos vendas en los ojos e intentar vender que la presencia española en América fue un mar de ventajas, indudablemente, pero de la misma manera, ojo, yo siempre lo digo, de la misma manera, por acá pasaron, hablo de la península ibérica, hablo de España, hablo de Europa, pero me centro en el caso concreto de la península ibérica. Por aquí han pasado romanos, por aquí han pasado musulmanes, por aquí han pasado fenicios, han pasado visigodos, ha pasado absolutamente todo el mundo. Y, y todo el mundo se ha quedado. Y todo el mundo ha cometido abuso. Y todo el mundo ha contribuido. Y eso de alguna manera hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, hay autores que hablan de esa peculiar y peligrosa repristinación de la historia, que no todo de alguna manera es positivo y que de alguna forma hay que también enjuiciar los procesos o entender los itinerarios por lo que decía antes, porque fueron recorridos por donde transitaron las personas, pero con esas personas iban lo bueno y lo malo. Iba tecnología, iban enfermedades, iban sistemas económicos que implicaban desigualdades, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, hay un elemento que se señala en muchas cuestiones, que es y casi con esto voy a ir acabando, eh, que es el de, indudablemente, bueno, la utilización del itinerario cultural como todo el componente patrimonial como herramienta de construcción de identidad nacional. Eso, de alguna forma, se generan ciertas, bueno, dialécticas, ciertas relaciones que indudablemente, pues bueno, hacen potenciar aquellos territorios por los que pasa ese recorrido, a tal punto que, como insisto, y como decía antes, en muchos casos lo que acaban es incluso valorando al grupo humano que propicia ciertos elementos distintivos de parte del recorrido de esos itinerarios, más que incluso
la propia construcción material o la propia herencia material que podamos haber tenido de ello. De alguna forma, y voy a acabar ya, como digo, lo que sería la figura patrimonial de itinerario cultural tiene indudablemente una raíz, una justificación en cuanto a hecho histórico. Es el escenario por el que se han llevado a cabo una serie de procesos de intercambio, de construcción, que no son más que el producto de relación de distintas sociedades. La diferencia con la ruta histórica, insisto, no es más que el hecho de que la segunda, podríamos decir que incorpora un elemento artificioso, en tanto que en muchos casos se construye a partir de la identificación de elementos patrimoniales y que se articulan en función de unos intereses. Digamos que en el caso de la ruta histórica, y pasa igual con los itinerarios culturales, pero podríamos decir que en el itinerario cultural priman los valores patrimoniales sobre los económicos. En el caso de la ruta turística o ruta histórica turística, lo que va a primar sobre todo es una intención de generar una riqueza antes que el propio reconocimiento de la valoración patrimonial. Se ponen algunos casos excepcionales en cuanto al buen hacer, a la identificación de esos componentes que lo integran, caso por ejemplo que os recomiendo busquéis por Google la página del legado andalusí, en el caso español, que no fue más que una iniciativa que sigue funcionando a partir del año 95, de articular el territorio y de convertir el patrimonio en un elemento de desarrollo económico y social en función y sobre todo aprovechando musulmana, la herencia musulmana de la península ibérica, que sobre todo en un momento dado incluso ya se empezó a plantear transfronterizamente al incorporar, por ejemplo, por un lado el norte de África. Se llegó a articular una ruta que venía por el norte de África hasta la península ibérica, y luego sobre todo el más llamativo, o uno de los más llamativos por cuanto implicó a América, sobre todo que fue el itinerario del Mudéjar iberoamericano, que no era más que trasladar la proyección a América de unas concepciones de relaciones y de estructuras laborales en donde lo islámico pues tenía mucho, mucho peso. Acabo ya con una simple reflexión. El ser humano como especie siempre se ha desplazado, siempre se ha movido. El profesor Arturo Villarreal, cuando muestre esta breve charla, lo va a ilustrar con una imagen. Y la primera imagen que se va a ver va a ser la imagen del Museo Nacional de Antropología, en donde se ve a ese grupo, a esos 4 personajes que van detrás de los animales atravesando el estrecho de Bering. Están cruzando de Asia a América. El ser humano siempre se ha desplazado desde los albores de los tiempos, saliendo de África por distintos motivos, por curiosidad, por necesidades alimentarias, etcétera, etcétera. E indudablemente fue marcando unos recorridos que en algunos casos con el tiempo se hicieron permanentes, se hicieron de alguna forma una manera estable de relación y de vínculo que indudablemente, o a los que indudablemente contribuyó la tecnología, pues en cuanto a posibilidades de desplazamiento, se acortaron los tiempos, se acercaron los espacios, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en una situación como la actual en la que estamos de confinamiento, no hay cosa más antinatura que la de hacernos quedarnos en nuestras casas. Y eso, sobre todo, lo que está haciendo, curiosamente, es darnos cuenta de la importancia que para el ser humano como animal social no solo implican las relaciones, sino los desplazamientos por 1000 motivos. Motivos de construcción personal, motivos económicos por negocio, motivos religiosos de peregrinación, a tal punto que incluso la segunda imagen que se va a ver, y ya no adelanto más, pues será indudablemente el viaje mítico de los aztecas en su salida de Aztlán hacia el Valle de México, ¿no? Es decir, eh, menos por motivos de reproducción, prácticamente nos hemos movido por todo, por cualquier cuestión, llevados por dioses, llevados por instintos, y somos incluso tan versátiles que a día de hoy somos capaces de movernos sin levantarnos de un asiento, gracias a Internet. Nos podemos desplazar por cualquier parte del mundo, pero nos seguimos moviendo. Eso yo creo que debe de hacer ver lo importante que los recorridos, que los itinerarios culturales deben de ser para sobre todo poner de manifiesto algo que ha sido intrínseco a nuestra propia especie, que lo va a seguir siendo por mucho
por mucha pandemia y por mucho bicho que haya, y que indudablemente como figura patrimonial y a la que la UNESCO como institución que propicia este tipo de iniciativas están ahí, y nosotros lo único que debemos de hacer como profesionales de la cultura es ayudar a definirlo, y esto lo digo por el Camino Real de los Tejas, a darles nombre, porque dándole nombre le damos, digamos que propiedades, y en definitiva, como digo, ayudar a construir posiblemente una de las figuras más singulares, más enriquecedoras, que hablan fundamentalmente de la capacidad que hemos tenido de vincularnos. Muchísimas gracias.